Ay, dolor, y nomás acuérdate Madre. que trabajamos para el mismo. Y para allá vamos, Y pa' allá bro. vamos. Exactamente. No Muy cabe buenas duda. tardes, buenos días, buenas noches, amigos de la taberna. Ya se hizo Oscar, costumbre. ¿cómo estás? Excelentemente bien. Un invitadazo Oye, nos que el día de acompaña hoy Aníbal, nos Aníbal acompaña. Salazar. Se cambió de formato y se vino a la taberna con nosotros. Ya está ¿Cómo con estás, nosotros. Aníbal? No, pues yo encantado. Yo soy su fan. O sea, Uy, yo qué no me gustazo. pierdo la taberna siempre que sales. Qué palabras. Qué Muchas palabras. gracias, me encanta. nos Y además con esta reconforta canción. bastante. Sí, y bueno, a ver, no abrimos con el Barzón por casualidad, sino que el día de hoy Exacto. nos vamos a poner una bandera roja en la espalda, un poquito roja, porque vamos a hablar de un tema que nos compete aún, que de ahí, de este tema, de ahí nace nuestra alimentación, nace lo que somos, nacen nuestros nutrientes, y si descuidamos esa parte del sector agropecuario, pues entonces Agrario descuidamos en el sector agrario en general, tanto la ganadería como la agricultura, descuidamos en general todo lo demás porque no hay vida, no nace, ¿no? Aníbal, podemos partir platicando, si quieres a grosso modo, de esta investigación que nos comentabas fuera de cuadro, que se está haciendo o que estás haciendo aquí en Aguascalientes. Oigan, pues primero es un deber patriótico decir que el Barzón, hay una gran leyenda en Asientos de que fue escrita ahí. Ok. O sea, hay una leyenda urbana, de verdad. O sea, valdría la pena que un día... Es más, les invito a que un día hagamos la taberna municipal. Ah, vamos, sí. Y con salgamos a gusto, los ¿no? municipios a recuperar esas historias o leyendas urbanas que platican. Y seguramente con la mezcla de filosofía que presentan ustedes, va a ser algo padrísimo. Entonces Sí. podríamos ir en búsqueda del... Porque estoy seguro, ahora no recuerdo el nombre, pero ahora que la pusieron, hay una leyenda urbana muy fuerte de que Yo algo está había en escuchado, Asientos que ahí se el escribió. compositor del Barzón. Oh, uf. Bueno, Qué es una chulada, leyenda ¿no? urbana, habrá que ver. Porque qué canción, además creo que es una canción muy representativa, primero mexicana y otra creo que nos habla mucho de ese De la realidad, ¿no? de la realidad, pero como de la desesperación, de la angustia, de la amargura que siente el trabajador al ver cuánto se parte el lomo día a día para que al final diga, pues ahí tienes tus 3 cigarros y aquí tienes 3 maicitos y te espero mañana para que le sigas Para jalando. que otra vez sigas labrando. A ver, no tengo Sí. el contexto exacto de cuándo fue escrita esta canción, ni cuándo fue lanzada, pero me parece que es la decepción de la revolución. Me parece que viene como de, ay, sí lucharon mis ancestros y sí lucharon bastante, Ok. pero sigo labrando la tierra con el mismo ganado incluso, ¿no? Con Y las qué buena mismas- punta acabas de hacer, fíjate, la decepción de la revolución. La decepción vino... Ok. Porque después de la revolución llega el institucionalismo. El institucionalismo en nuestro país se convirtió en el PRI. Así Sí, es, totalmente. efectivamente. Y no en el el viejo PRI, en el ¿cómo no? viejo PRI de 90 años, Sí. donde era el tapado. Ay, caray, y de Esas entrada- leyendas que bueno, a muchos del auditorio de la taberna no les tocó, pero No. era el PRI de compañeros, democráticamente hemos electo a mi compadre, ¿no? Sí, Ese que con quedó. el dedo, claro. Sí. Y vaya La ley de Herodes, contradicción, si no le vaya- suena esto, la ahí ley de hay una Herodes. petición de principio en el mismo nombre. Es una revolución institucionalizada. ¿Cómo? ¿De qué es? ¿Cómo ¿Cómo le que- vas a poner una institución a una revolución? Es como O decir sea, entender el absurdo, no se ahí puede es- Bueno, entender en Francia el se logró, absurdo. pero la institución era la guillotina. Ah, claro, bueno, estaba instituida la ley, ¿no? Sí. Poder coercitivo, como siempre, no cabe duda de que donde quiera aparece y esta vez con una guillotina. Wow. Aníbal, platícanos de esta investigación, Entonces, por favor. justo hablando de las grandes decepciones de la revolución y de lo que está viviendo el campo, nosotros recibimos, les platico un poco el contexto, empezaron a venir, tenemos en el grupo una estación de radio que es Radio Ranchito 99.7 FM. Y entonces está en Calvillo y por su naturaleza del género regional mexicano, pues está en mucha cercanía con pues, el ejido. Entonces es normal, o sea, es una fotografía normal para nosotros en la zona de Calvillo, Jalpa, Jesús María, incluso hasta rumbo a La Chona. Es ver el arado, ahora sí que a los ejidatarios con sus radios trabajando la tierra y con el radio ranchito de fondo, ¿no? Qué Está cuadro bien y qué padre. imagen. Qué escena, ¿eh? Es Sí, algo muy wow. bonito, es algo claro. muy propio, muy natural de Radio Ranchito y pues es parte de esta familia de medios, ¿no? Y entonces, la primera línea que tienen estas personas para quejarse de algo, pues resulta que no es ni el gobierno municipal ni su comisario ejidal, pues son los medios de comunicación. Entonces es la estación de radio pues en la que tú escuchas ahí y luego hay un mono que da las noticias o una chava que también da las noticias, pues le hablas, ¿no? Claro.
Y entonces nos empezaron a hablar, no uno, muchos, diciéndonos que tenían problemas en el Registro Agrario Nacional. Pero muchos. O sea, y entonces problemas que nos parecían graves, como por ejemplo, no me aceptaron mi registro de pago. Para un trámite en el RAN, hacían sus pagos en el banco y entonces llegaban y en el RAN les decían, no, ese no vale. Qué Oiga, curioso, ¿cómo que no vale? ¿Por qué si es un recibo de dinero? No, es una fotocopia. Oiga, no, pero tiene sello y firma. No, no vale, vaya a otro banco. Queremos la firma de la cajera y queremos que no, traiga firmado por la cajera. Y que la cajera ponga testimonio, yo creo. Casi, lo casi. sacó de aquí. No, olvídense. Y entonces, digo, nosotros inmediatamente tendríamos, pues, no sé, digo, la vida a lo mejor nos puso en otros contextos y entonces te da otro sentido de lucha y dices, no, permítame, ¿cómo de que no? Mire, yo fui al banco, fui al tal lugar, y entonces tenemos argumentos para pelear, ¿no? Sí. La gente se la creía. Pues entonces, imagínate un ejidatario, campesino, que a lo mejor no tuvo el mismo contexto que nosotros, entonces pues dice, no, esto es lo que me dieron, no, pero pues es que no sirve, vaya a otro banco a pagar, y entonces el otro pues va y paga doble. Pero no solo eso, nos enteramos también de muchas denuncias, pero denuncias graves, de organizaciones campesinas. Por ejemplo, el Frente Campesino de Lucha, de varias organizaciones. Ya ven que en el agro siempre hay grupos organizados, sí. Siempre hay. Pues entonces se corrió la voz de que se estaban quejando con nosotros y entonces vinieron más, y más, y más, y más. Y entonces, pues empezamos a hacer, pues una nota que nos dio para mucho. O sea, la verdad es que el mundo de temas que marcan los trámites, o sea, los documentos administrativos del ejido, claro, es una bronca. Y entonces, de ver tantas quejas, nos encontramos que llegaban ejidatarios 15 vueltas, que otros ni pagaron 10,000 pesos de un trámite, 10,000 pesos, imagínate 10,000 pesos por un campesino. O sea, 10,000 pesos de un trámite y luego, olvídate, que no les reconocen el ticket de pago y vuelvo a pagar. Y va a regresar a pagar, pero ya no había citas. O sea, porque tienes que ir por cita. Y la cita se saca por internet. Imagínate el mundo del ejido, lo complicado que ha de ser tener que sacar una cita por internet y luego pagar 10,000 pesos en un banco, en otro banco, y luego que te dan una cita una vez al mes. O sea, es una pesadilla. Pues entonces empezaron... Y descuidar el rancho además, ¿no? Para poder hacer eso. Descuidan el rancho, salen les de hablas trabajo, en otro idioma. Sí. Completamente. Otro mundo. Pero ellos luego, no conocen de eso. Fuimos a una rueda de prensa, o sea, la presentaron. O sea, porque parece que todo se fue dando. Entonces, denuncian que los ejidatarios salen llorando del RAN. Es una cosa loquísima. Entonces, lo teníamos que hacer. Pues nuestra chamba no es ser, pues, ni gestores, ni abogados. Claro. Porque era otro tema. Que a los abogados agrarios no les reciben la documentación. Que tiene que ser directamente el campesino. O sea, un campesino no puede contratar a un abogado para que vaya al RAN. Caray. Tiene que ir el campesino personalmente y entonces... Solo complicando, en pocas palabras. Dices, oye, entonces... Solo complicando. Si el hijo es abogado, ¿no le aceptas? No, si... No, tiene que venir tu papá, ¿cómo no? O sea, tienes que ser tú el que me haga el que me... Fíjate cómo es de perverso. Y entonces entramos con varias literatura, ¿no? O sea, cómo la perversidad y la complejidad de las relaciones interpersonales en el trámite burocrático. Eso no muy loco, ¿no? Pero es horrible. Pero es horrible. Es un abuso. Entonces, un ejidatario no puede presentarse... Bueno, tiene que ir... Fíjate qué perversidad. Tiene que ir a pedirle el favor a la oficina de gobierno para que le acepte el trámite. Y la oficina de gobierno tiene que reconocer que es un campesino ignorante, pobre, de guaraches, para que entonces, fíjense la soberbia, le haga el favor de poder atenderle rápido. Sí, claro. Fíjate que va muy ad hoc con la taberna de la semana pasada que hablábamos del sentido existencial, hacia dónde va, que de por sí
había personas que llegaban a sentir este asco por la vida, no por entender lo que es el asco por la vida, sino porque la misma vida los empujaba a eso. Claro. Porque llevan una vida constantemente repetitiva. El campo no está como bien o no está visto como por ser un trabajo fácil, sencillo, ¿no? No, claro que se no. desarrolle en una oficina con aire acondicionado, sino que de por sí es un trabajo que acaba, que gasta, que deshace. Y que es de más de rutinario, pues. O sea, Uy, que que si no. Que tiene que ser Claro. a la hora que es porque los animales Y así como funcionan. comen. Y el campo así Ellos funciona, comen. claro. Encima de tener que pasar toda esta falta de sentido existencial de tener que elaborar de esa manera, encima hay que ponerle el absurdo de la democracia, la cual tiene que pasar este agricultor o este ganadero, ¿no? Para Claro. poder ganarse la vida. O sea, aparte de lo que tiene que trabajar, tiene que pedir cierto permiso para hacer ciertas cosas, porque si no, no las puede hacer. Burocracia al fin y al cabo. Y que hablando, creo que claro, hablando las cosas de manera fría, el campesino trabaja en su campo para sí mismo y él está labrando su campo o él está alimentando a su ganado para obtener una recompensa o digamos ni siquiera recompensa, obtener su alimento. Así es. Y al mismo tiempo, en última instancia, toda esta corrupción o todo este abuso que existe por parte de la burocracia recae sobre unas cuantas personas que sí se quedan con ese dinero, que no están labrando el campo y que no se están partiendo el lomo todos los días como lo hacen desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana y por generar conflicto en estos trámites burocráticos, pues se hacen ricos, ¿no? Uy, A costillas claro. del trabajo del pueblo. Una vez hacíamos aquí, Aníbal, nosotros una pequeña reflexión de cómo la corrupción es capaz, o desde el estrato en el que se encuentra, de pues afectar todavía más población que ciertos problemas sociales que sí los afectarían directamente, porque la corrupción afecta a todos aquellos que trabajamos todos los días, a todos aquellos que sí queremos aportar, y que es un golpe muchísimo mayor a la sociedad. Sí, decíamos que incluso la corrupción llega a representarle quizá 4 horas extras diarias a un trabajador porque tiene que trabajar todo eso para generar lo que le debe al gobierno ya por ser mexicano nada más. Y digo, estas son en temas nada más como Es un muy problema. fríos, ¿no? Oye, Hablando, pero a ver, eso es la herencia de la revolución. claro, esta sea, es la entonces, decepción, ya esta es la venimos, Vamos a decepción de la conectar, revolución. porque tenemos muchos tabús, ¿sabes? Claro. O sea, en este país, hablar mal de Ejido, o sea, decir que el Ejido fue una mala decisión, eres linchado. Es más, Claro. me parece que este comentario es políticamente incorrecto. sí. Pero me parece que nos tenemos que ir a un corte comercial. ¿Cómo vamos de tiempo? Vámonos a... Sí. Ya, listo, tenemos que irnos a un corte. Perfecto. Vámonos a un corte, mi produ. Estas son las noticias que no contaminan en Ultra Noticias Aguascalientes con Aníbal Salazar. Nos importa que usted esté informado. Lunes a viernes a las 18 horas. En MIA te escuchamos, entendemos y atendemos. Es por eso que seguiremos contando con el Fondo de Apoyo Social para Adultos Mayores, Pensionados y Personas con Discapacidad. Recuerda, ahora el agua es tuya, mía y de todas y todos. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero y a nunca darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. ¿Cuántos destinos te quedan por descubrir? Disfruta el viaje. Kia Forte. Kia, movement that inspires. El nuevo acceso oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el Calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. Descarga la aplicación de Ultra México en tu Roku. Disfruta de todo nuestro contenido desde tu pantalla de televisión. Descubre la forma más sencilla de ver nuestros programas a la hora que quieras, así como nuestro contenido en vivo. Descarga nuestra aplicación ya. Descarga Ultra México en Roku. Estábamos hablando de la decepción de la revolución, de lo que nos dejó y lo que trabajamos hoy en día, pues es producto de la revolución, de aquellos hombres que murieron, que derramaron sangre para la libertad.
y para que la tierra fuera de quien la trabajara. Pero es así, Aníbal, la tierra es de quien la trabaja. Yo creo no. O sea, a ver, digo, vamos a hablar como... ya da miedo hablar de estos temas en este mundo de lo políticamente correcto, pero vamos a ser honestos. A ver, ¿el ejido en serio está ayudando al campo mexicano a ser productivo? Digo, no dudo que, una cosa es que México sea un país rico, pero muy rico en minerales. O sea, sí me explico que es un territorio rico y grande. Claro. Y otra cosa, en recursos naturales. Uh-huh. Y otra es, ¿en serio estamos explotando el campo como deberíamos? No, para nada. Yo creo que ni al 1%. ¿Tú te imaginas en el ejido de Santa María de Gallardo, por ejemplo, que el gobierno esté pensando en poner paneles solares y agua por goteo para hacer más productiva la tierra? Creo que no. Pues tienen peleándose en el RAM por sus papeles. Entonces, ¿qué revolución? No dudo que eso habrá hecho una economía más equitativa para la época, pero no hay que olvidar que esas tierras se las agandallaron a alguien. Sí, claro. Sí, fueron quitadas a borrón y cuenta nueva. A los terratenientes, a los hacendados, al eterno enemigo de este país, ¿no? Sí. Se sabe las viejas mañas. Se conocen. O sea, no, pero lo lograron, está bien. Te los agandallaste, mano, órale, está bien. O sea, en Aguascalientes hiciste muchos predios. Sí, está bien. Pero ¿no creen que hubiera sido el momento histórico de que este país hubiera dicho, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para hacer estas tierras productivas? Pero entonces creo que llega una naturaleza, o no sé, un instinto... ¿Acaparador, será? El instinto egoísta del ser humano, de decir, a mí no me importa, yo quiero mi tierra. ¿Por qué? Porque voy a seguir haciendo lo que yo venía haciendo, pero ahora para mí. Pero entonces la falta de visión en el instinto revolucionario luego puede llevarnos a este tipo de problemas. Lo pondero. Conecto mi punto con dos ideas. Primero, es muy poca la información que existe en este país sobre lo mal que nos ha ido con el ejido. O sea, no existe, porque, repito el tema, culturalmente al país siempre nos han dicho eso. Que fue la mejor decisión. No, el ejido, maravilloso que nos ha pasado eso. ¿Por qué? Pues porque aquí tu abuelito le dieron 40 hectáreas en tal lugar, ¿no? Y así. Pero es amor a la nostalgia, ¿no? Simplemente porque en la realidad y en la práctica, pues es un sector que al menos en Aguascalientes está relegadísimo, lo que es el sector agropecuario, el sector agrícola, y se le da sobre todo, que hemos mencionado aquí mucho, preeminencia a la parte de la inversión extranjera que aumenta nada más el capital externo. Entonces... Y la explotación. Y la explotación. La misma tierra, claro. Porque, a ver, tú controlas las tierras, está bien, le das tierras, pero esas tierras, oigan, están abandonadas. O sea, el ejidatario, pues mejor... ¿A quién se lo va a heredar? ¿A los hijos que se fueron al norte? O a los hijos que estudiaron comunicación. A los hijos que se... Oye, por favor. ¿Para qué los quieren? Oye, no manchen, o sea, un jardinero en Estados Unidos gana más que un comunicador, oigan. No, pero algún punto es la nostalgia, ¿no? Y me parece mera nostalgia. Es mera nostalgia, pero nostalgia ridícula. Tenemos ejidos vacíos. Sí. Porque el hijo del agricultor, pues se fue a Estados Unidos. Y luego las que ocupó el crimen organizado. Y luego, o sea, ¿en dónde está esa nostalgia ridícula? Pues sí están en un lugar, pero pues hay que ver. Poco útil, ¿no? Porque tan no nos funciona el ejido al consumidor, al último consumidor, si tú quieres verlo así, que apenas hubo sequía este año y el precio del frijol y la tortilla se va a disparar, se va a disparar. Para arriba. No existe capacidad necesaria para alimentar a los mexicanos con el mismo campo mexicano, paradójicamente. O inclusive está tan controlado o está tan manipulado o está siendo tan improductivo que por ciertas situaciones que ocurren en Michoacán, lugar que se supone que es excelente para que se dé el aguacate, y en México terminamos comprando un aguacate en 90 pesos. Sí, y esto son otras vertientes claro, por ahí. Eso, que no está siendo funcional también en esa parte, ¿no? En cuanto hablando a la burocracia, quienes deberían de tomar el control del sistema, de hacer cada vez más productivo este sector que como mexicanos deberíamos de mantener siempre arriba, porque tenemos la plataforma para hacerlo, y se está relegando, se está haciendo a un lado. Por ejemplo, es como una lucha, ¿no? David contra Goliat. A ver, el ejidatario contra el distribuidor. Dice el gobierno, ¿no? Acabamos con los distribuidores y ahora le entregamos la semilla directa al campesino. No. O sea, ¿es en serio?
O sea, de verdad, ¿y a quién van a El vender distribuidor lo único que hace es que licita ahora por medio de gobierno, nada más se trianguló, salió peor. eso? Entonces, es un tema, ¿no? Y para no salirnos del concepto y la mística de este taberna, Sí. pues yo sí lo relaciono mucho con Kafka. No, pues, ¿cómo no? Sentido existencial, decíamos Sí. hace rato. Y después para estas personas, ponles todavía esta parte abrumante para ellos, que es, háblales en otro idioma. Porque eso es lo que están haciendo. Señor, usted tiene que hacerlo personalmente, meterse una computadora, meter su correo electrónico, poner su clave de su Instagram y después le vamos a dar ahí su cita. Y el señor dice, ¿en qué idioma me hablas? No tengo ni correo, dice el señor. ¿Qué es Nunca he usado un correo? Y claro. esto va muy relacionado inclusive con otra obra de Kafka, que es La Metamorfosis, ¿no? Cuando dice que este Samsa no se entendía o no podía hablar con su familia, Sí. es eso donde no nos entendemos, donde no es la misma comunicación, es lo que pasa entre estos ejidatarios y esta oficina de gobierno, la cual hace todavía más pesada su situación existencial de un pobre campesino, ¿no? Sí, en las mismas oficinas donde está quizá un cuadro de Emiliano Zapata. Sí, ¿No? En oye, las mismas qué porque son... simpático, Sí, o sea, qué paradójico. de verdad, el plan de Ayala, ¿no? Sí, Así en los también toques, ahí. o sea, es que, insisto, es la demagogia contra la realidad, que si lo analizamos en un punto de vista, no sé, filosófico, pues vamos a encontrar una cantidad de puntos a resolver. Porque fíjense qué simpático es. Yo creo que a medida, vamos a decirlo un poco medio burdo, te soban el lomo con claro. historias románticas, ¿no? Pero el plan de Ayala y la Claro. tierra. Tierra y libertad. Y tierra y libertad y tú eres. Y quien piense contrario, no, esos son aspiracionistas, si lo quieres ver así, Conservadores. ¿no? Conservadores. O sea, de verdad es un dibujo, mientras le sigues sobando el lomo Sí. a un ejidatario, a un campesino, que tiene que salir llorando porque no le resuelven el trámite. Claro. Y inclusive, bueno, haciendo ahora sí ya conexión directamente con esta lectura que tú nos proponías y que para mí es demasiado interesante de Kafka, Ante la ley. ¿Ante la ley? Ante la ley. Y así empieza y así arranca este breve cuento filosófico, muy iluminador, tan corto que parece increíble que en tan pocas palabras puede explicar tanto y pueda ser tan iluminador, pero así empieza. Y criticar Ante el la ley. sistema. Ahora, ¿cómo no? Me queda claro que esto no es una condición meramente mexicana. O sea, en todo el mundo hay un gran problema con la burocracia. Claro. Con este sistema que está una ley ante la puerta y no puedes pasar. ¿Por qué? No puedes pasar. Y es la ley, justamente, este guardián, que nada más no te deja pasar. El tema creo yo que ese guardián y esa ley la hace quien no tiene conocimiento del campo y quien no tiene conocimiento verdadero, a pesar de que diga que tierra y libertad y que diga que es de la Confederación Campesina de no sé qué. Lo hizo uno en la No silla. conoce, claro, no conoce y no conoce lo difícil que Escritorio. va a ser para un campesino ir a hacer este tema burocrático. Digo, en la mañana andaba ahí en el Congreso y veo que está Álvaro Obregón. Ahí muchas figuras para Aguascalientes y de México y pancartas en el mural que dicen no reelección. En el mismo lugar donde se reeligen. Se reeligen, en el mismo lugar donde votaron todos a favor de la reelección. Y es que Qué cosas. no me la creo que tengan a la entrada todos los días viendo no reelección y aún así hayan votado allá adentro por reelegirse, ¿no? Es lo la absurdo. paradoja, es lo absurdo y la lo paradoja. absurdo y no lo querramos entender porque ya desde que hablamos de entender el absurdo son cosas que no se pueden hacer, ¿no? Claro. Así de absurdo es esta ley que se para como el guardián ante la puerta, lo mismo otra vez, ¿por qué no vas a pasar? ¿Por qué no? Simplemente porque no puedes. No es Y para pasan ti. los años y me llama la atención porque resulta que pasan los años y este hombre si envejece, si se vuelve cada vez más débil, quiere entrar, pero cada vez que voltea a ver a este guardián lo ve más grande. ¿Qué quiere decir? Que pues la burocracia, conforme pasan los años, en vez de irse simplificando, de permitirte dar mayor acceso, de poder usar todas estas herramientas tecnológicas, se va haciendo cada vez más grande. Pero no solamente termina ahí, sino para decirle, pues no solamente soy yo el guardián, yo soy el más pequeño de todos los guardianes, porque allá atrás Te son espera otras uno. 3 puertas y los 3 de allá son todavía más terribles que yo. Y es eso el camino del hombre promedio, creo yo, ¿no? Encontrarse en todo, digo, no solamente los temas burocráticos, para todo vamos a tener que batallar con un guardián, ¿no? Para todo, es decir, si tú de alguna manera tienes problemas para hablar inglés en algo a lo mejor tan trivial de la vida laboral,
puede que entiendas el inglés, pero ahora te toca combatir el siguiente guardián, que es hablarlo en público, claro. Y que es quizás hacer una entrevista de trabajo en inglés y ese temor que te da es el siguiente guardián. No sé, en el amor lo mismo, ¿no? Si tienes problemas para relacionarte con una chica, el siguiente guardián, espérate, porque va a estar peor cuando ya sea tu novia. No, creo que va creciendo el guardián y va a ir creciendo. Y creo que se pone a la vista de todos. Una vez más, aquí en la taberna se está hablando del existencialismo. Y no es por falta de vida, sino por ganas de vivirla al 100 y de experimentarlo. Claro. Sí, quererle dar un sentido, porque no somos nihilistas. No, eso para nada. Quede bien en claro. De una vez. Somos existencialistas. Afirmamos sí. que todo es absurdo, pero nosotros le vamos a dar un sentido a partir de nuestra propia construcción a nuestra vida. Es nuestra responsabilidad, de hecho. ¿Cómo es, Aníbal? ¿Qué opinas? A mí me encanta y yo creo que es un gran aporte. Primero, algo distinto, ¿no? Digo, y aprovecho para felicitarles a ambos que lograron una propuesta de contenido muy diferente. Hacía falta algo en Aguascalientes con esta calidad, ¿no? Porque no solo es una calidad informativa, también es una calidad en muchos sentidos. Y lo más importante, ¿saben qué? Es una propuesta diferente. O sea, ya chole de aquellos que solo hacemos entrevistas, podcast con políticos, ¿no? Voy a hacer un podcast. Bueno, pues ahora traje a mi amigo el diputado, ¿no? O sea, ya, hombre, por favor. ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué está opinando? O sea, entonces me parece que es una gran propuesta si es nihilista. Sí, no. Definitivamente. Aquí, pues ahora sí que presumiéndote, Isma, recuerdo que cuando él me propuso esta idea, él decía que el sentido tal cual era poder entrevistar a quien fuera, tener a la persona que recoge la basura, ver cómo vive su vida, qué piensa, cómo la sobrelleva. Y dije, cierto, porque ahí es donde está. Ahí se vive la filosofía. Ahí se vive la filosofía, ahí es donde de verdad está la filosofía. Los que de libro y acá de whisky y todo, pues sí saben disertar. Pero ¿quién más va a saber de un asco existencial que aquel que lo vive todos los días y que está todos los días ahí preguntándose el por qué y no camina hacia ningún lado y no avanza y entiende este libro ante la ley diciendo, pues era la mujer que me topé en el SAT, ese era el guardián de los que están hablando estos hombres. Claro. Ahí es donde se vive la filosofía, cuando descubres y das ese chispazo y dices, sí es cierto, y de lo que ellos hablan es de lo que yo vivo todos los días. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero y a nunca darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. ¿Sabías que MIA estará operando por ciudadanos como tú y como yo, así como expertos en el tema hídrico, para que tú y tu familia puedan recibir un mejor servicio del agua? Con abasto suficiente, continuidad, cobertura, calidad y tarifas justas. Recuerda, ahora el agua es tuya, mía y de todas y todos. En el Gigante de México, apoyar a la economía de las familias es una prioridad. Para el ciclo escolar 2023-2024, se destinaron más de 50 millones de pesos en uniformes escolares que serán entregados a niñas, niños y adolescentes. En el IEA trabajamos todos los días para hacer de Aguascalientes el gigante de la educación. El nuevo acceso oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el Calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. La Policía Municipal ahora cuenta con 37 nuevas patrullas y equipo para vigilar las colonias y comunidades de nuestro municipio. Esto representa una inversión de más de 31 millones de pesos y un avance importante en nuestro compromiso de fortalecer la seguridad en la ciudad de tu vida. La seguridad la hacemos todas y todos. ¿Cuántos destinos te quedan por descubrir? Disfruta el viaje. Kia Forte. Kia, movement that inspires. Descarga la aplicación de Ultra México en tu Roku. Disfruta de todo nuestro contenido desde tu pantalla de televisión. Descubre la forma más sencilla de ver nuestros programas a la hora que quieras, así como nuestro contenido en vivo. Descarga nuestra aplicación ya. Descarga Ultra México en Roku. Estas son las noticias que no contaminan en Ultra Noticias Aguascalientes con Aníbal Salazar.
Nos importa que usted esté informado. Lunes a viernes a las 18 horas.